pues vamos a hablar de este tema muy importante, con el doctor Andrés Valencia Pinzón, exministro de Agricultura, fue gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, expresidente de la Federación Nacional de Avicultores, economista de la Universidad de los Andes. Doctor Valencia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo a usted y a toda la mesa. ¿Cuál es su primera impresión de este fallo de la Corte? ¿Qué cree usted significa y cuál es la profundidad del mismo? Luis Carlos, digamos que en principio el fallo de la Corte resuelve, como lo mencionaba Darcy, aquellas adjudicaciones de tierras que fueron proferidas mediante sentencia antes de la entrada en vigor de la ley 160 del 94. Efectivamente, antes de esa ley, pues existía la ley 200 del 36 y ahí establecía, digamos, unas condiciones frente a la ocupación de las tierras baldías de la nación, en el sentido de que aquellas que las hubieran ocupado mediante explotación económica, digamos un cultivo, una cría de ganados o una cría de pollos, y durante un tiempo, pues digamos, hubiera demostrado esa explotación económica, pues efectivamente esa tierra que se consideraba baldía podía pasar, digamos, a ser formalmente de su propiedad. El fallo, de alguna manera, lo que hace es como partir el mundo en dos, antes y después del 94. Lo que ocurre después del 94, como también lo mencionó Darcy, sí genera, a mi modo de ver, una incertidumbre jurídica para aquellos pequeños campesinos que mediante sentencias proferidas después de la ley 160 les tenga que ser revisada, digamos, dicha sentencia. Y si usted revisa el comunicado, Luis Carlos, uno de los magistrados efectivamente salvó su voto frente a esa eventual revisión que se pudiera dar, porque allá hay cerca de 26.000 sentencias que se expidieron después del 94, que equivalen más o menos a 1.300.000 hectáreas que eventualmente tendrían que revisarse. Y ahí hay que analizar, digamos, al detalle, porque claramente lo que dice la Corte además es que es el campesino el que tiene que entregar la carga, la prueba de que efectivamente se tenían los títulos de alguna manera que les proferían esa propiedad. Entonces ahí digamos una incertidumbre jurídica hacia adelante del 94 frente a la propiedad de esas tierras. Doctor Valencia, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Hay algún cálculo, existe alguna especie de catastro que nos dé cuenta de qué cantidad de tierra está en esa condición señalada por la Corte? Y si es así, ¿cuáles son las regiones donde más se presenta el fenómeno? Digamos que según la Corte y según lo que dice el comunicado, hay cerca de 26.000 sentencias que podrían caber dentro de eso, más o menos 1.300.000 hectáreas alrededor de eso. Nosotros hicimos, cuando estábamos en el ministerio, hicimos incluso una presentación ante la Corte y encontramos lo siguiente: encontramos cerca de 37.000 sentencias aproximadamente, donde había, digamos, alguna incertidumbre frente a los efectos que podría tener las sentencias después del año 94. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos que el 70% de esas tierras, digamos, amparadas en esos procesos jurídicos, tienen menos de 2 hectáreas, es decir, tienen menos de 5 hectáreas, es decir, son predios muy pequeños. Aquí no estamos hablando de personas que digamos, que tengan grandes extensiones de tierra, sino que la mayoría de esas procesos jurídicos amparados en esas sentencias proferidas después del 94 son de pequeños propietarios que por supuesto lo que buscan es formalizar la tierra. Y esa concentración, digamos, de pequeños propietarios amparados en esas sentencias después del 94 están en Cundinamarca, en Boyacá, en Córdoba, básicamente en zonas como el Cauca, y efectivamente, pues digamos que, insisto, no hay ahí grandes extensiones de tierra. Exministro Valencia, un gusto saludarlo, lo saluda Juan Lozano. Para ponerlo en términos muy sencillos para nuestros oyentes, ¿quiénes deberían estar contentos hoy y quiénes deberían estar preocupados hoy? Yo diría que deberían estar contentos hoy aquellos que de alguna manera recibieron sentencias judiciales por parte de los jueces antes de que se expidiera la ley 160 del 94. Esa gente, yo diría, debe estar tranquila, incluso pues
Básicamente el fallo reconoce la vigencia de un artículo de la Ley 200 del año 36 y en ese sentido, digamos, esa gente debería en principio estar contento. ¿Quiénes deberían preocuparse a mi modo de ver? Y habría que leer, por supuesto, al detalle el fallo y el texto completo de la sentencia. Estas personas que tienen procesos agrarios o procesos de sentencia de propiedad de dominio expedidos después del año 94. Digamos, ahí hay los 26.000 casos que menciona en la Corte o los 37.000 que nosotros en su momento le informamos a la Corte Constitucional. Es decir, ahí habría que revisar esas sentencias, o ellos deberían revisar esas sentencias porque la Corte ordena la recuperación de esos baldíos, salvo que quien los esté ocupando demuestre efectivamente o tenga la carga, la prueba de que efectivamente ese proceso corresponde, digamos, o se hizo conforme a las exigencias de la nueva ley, que fue la 160, que casualmente la expidió el gobierno Gaviria y el ministro de Agricultura era el actual ministro de Hacienda. Exministro, ¿cómo se afecta el principio de la propiedad privada con esta decisión? ¿Y habría, en su criterio, alguna relación o el gobierno podría utilizar esta decisión de la Corte en la reforma agraria con lo que se ha hablado de los predios para la producción? Pues fíjese, Santiago, que lo que dice la sentencia de la Corte que salió ayer es que la Agencia Nacional de Tierras debe recuperar esos baldíos. Es decir, de alguna manera, los baldíos que se adjudicaron mediante sentencias de los jueces después del año 94, si no se demuestra, digamos, la propiedad privada sobre estos o sobre esas tierras, pues en principio la Agencia Nacional de Tierras debería entrar a recuperarlos. Pero habría que mirar, por supuesto, caso a caso. Son 37.000 o 26.000, según se quiera mirar, y efectivamente, pues ahí hay una situación jurídica muy compleja, sobre todo para los pequeños campesinos que de alguna manera recibieron mediante la sentencia de un juez de la República la propiedad sobre el predio que hoy actualmente ocupan. A esos pequeños campesinos tienen que demostrar de alguna manera que se ocuparon esas tierras, las explotaron conforme a la ley 160 y ahí es donde, digamos, empieza una complicación y por eso, digamos, en últimas van a venir una serie de procesos agrarios y por eso la sentencia sugiere, hombre, establezcan la jurisdicción especial agraria, fortalezcan la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia Notaria de Registro, las demás entidades involucradas, pues digamos, en el catastro. Claro, porque es que además es muy importante que ellos a eso no le dan prescripción, ¿no? A todo el tema sobre baldíos, lo que dice la Corte es que eso no prescribe. Entonces, no hay exactamente, porque la Constitución lo establece. Claro. Pero venga, exministro, con los buenos días. Mire, usted que fue ministro de Agricultura sabe perfectamente que más del 70% de los predios en nuestro país no tienen, digamos, un origen absolutamente claro. Y no quiero decir que sean ilegales, sino que es como ha sido la historia de nuestra tierra. Ocupaciones que luego se venden, se pasan de una familia a otra y gente también la compra siempre de buena fe. Es decir, lo que hay que hacer es una gran como escrituración y reconocimiento de absolutamente todas las tierras en nuestro país, teniendo en cuenta eso, que muchos predios no están en una situación y en un limbo. De acuerdo, Darcy. Yo diría que eso es lo que hay que hacer. En últimas, si uno, como lo ha venido manifestando este gobierno, si uno quiere una paz total, desde el punto de vista además de la asignación y digamos equitativa de la tierra, lo que se debería hacer es formalizar la propiedad de todas esas tierras que hoy en día fueron formalizadas mediante sentencias de los jueces. Algunas de ellas obviamente tienen seguramente algunos problemas de despojo, de acaparamiento, de acciones violentas contra los propietarios originales, pero eso no es todo, no debería ser todo el caso o no es todo el inventario. Y para eso, pues obviamente hay que hacer una formalización desde el punto de vista de la información. Porque si usted formaliza todas las tierras que hoy en día, digamos, están en ese limbo jurídico por estas sentencias, usted lo que al final hace es generar un mercado de tierras que permite de alguna manera además que esa gente
pueda después vender formalmente sus tierras sin tener líos jurídicos y a su vez acceder al crédito y acceder, digamos, a una explotación tranquila de las mismas sin tener que exponerse pues a incertidumbres de manera legal. Porque lo que hoy en día se está generando con esta sentencia, a mi modo de ver, es una incertidumbre jurídica desde el año 94 hacia adelante para aquellos que no puedan demostrar la propiedad de esa tierra que les fue asignada mediante la sentencia. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Pues definitivamente un fallo muy interesante de la Corte Constitucional. Va a tener profundidad, va a tener aplicabilidad y va a tener mucho análisis y discusión en los próximos días. Doctor Andrés Valencia Pinzón, exministro de Agricultura, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. A usted, Luis Carlos, muchas gracias.